El Londres eduardiano, en el verano de 1911, era un mundo de contrastes deslumbrantes y sombras profundas. Un imperio en su cúspide, donde el humo del carbón se mezclaba con el eco de los tranvías y la promesa del progreso convivía con la rígida estructura de una sociedad que dejaba pocos espacios para los sueños rotos. En los tranquilos suburbios, lejos del bullicio del centro, la vida transcurría con una aparente placidez, marcada por los ritmos inmutables del deber y la familia. Pero en el corazón de ese orden apacible, a veces, se abría un abismo. La mañana del 6 de julio de ese año, en la modesta casa del número 41 de Algernon Road, en Enden, comenzaba un día como cualquier otro. Leonard Frank Portway, un muchacho de 14 años con la mente puesta en ecuaciones y el futuro por delante, se despidió de su madre, Alice. Cruzó el umbral de su hogar con su traje Norfolk color marrón y su mochila de colegial, y se fundió en la neblina matutina con un destino que, aquel día, decidió desviarse hacia lo desconocido. Ese simple acto cotidiano, repetido a lo largo de incontables mañanas, se convertiría en el instante que partiría una vida en dos. El momento exacto en el que la normalidad se quebró para dar paso a una pesadilla que consumiría años, esperanzas y almas, sumiendo a una familia en un limbo de angustia del que nunca terminaría de escapar. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Para comprender la profundidad de esta desaparición, debemos remontarnos más allá del hecho mismo, hasta los cimientos sobre los que se construyó la vida de Leonard. Su historia comienza en la estela del Londres victoriano, en el número 42 de Oval Road, en Croydon, un 3 de mayo de 1897. El mundo en el que nació Leonard Frank Portway era uno de estricto orden social, donde Austin Frank Portway, su padre, tallaba un porvenir para los suyos como vendedor de alfombras. Un oficio respetable que los ubicaba en la emergente y esforzada clase comercial. La primera instantánea que tenemos de esta unidad familiar, congelada en el tiempo por el censo de 1901, nos los muestra ya instalados en el número 38 de Cricklewood Parade, en Hampstead. Austin, con 40 años, ha ascendido a gerente de una tienda de muebles. Alice, con 33, es el corazón del hogar, y Leonard, con sus 4 años, comparte ahora la atención con su hermana pequeña, Dora, de apenas 2. La presencia de una visitante, Bailey Tasme, de 16 años, una pariente casi segura de Alice, insinúa los lazos familiares extendidos que serían un bastión crucial en los años venideros. Esta imagen es de estabilidad, de progreso modesto pero tangible, un cuadro familiar perfectamente encuadrado en los ideales de la época, donde el padre proveía y la madre cuidaba. Y el futuro de los hijos parecía estar asegurado por el esfuerzo y la decencia. Sin embargo, el destino suele ser un arquitecto caprichoso, y los cimientos de aquella vida estable se resquebrajaron de manera trágica e irrevocable. Austin Frank Portway, el pilar sobre el que se sostenía todo, falleció el 11 de diciembre de 1903, a la temprana edad de 43 años. Las frías anotaciones del registro oficial citan como causa de su muerte morbus cordis y albuminuria. Términos clínicos que esconden una lucha silenciosa y agonizante contra una enfermedad cardíaca e insuficiencia renal que lo consumió durante 3 largos meses. Su partida no fue solo una herida emocional, fue un cataclismo económico y social que redefinió por completo la existencia de los Portway. Alice, de la noche a la mañana, se transformó en una viuda eduardiana, una condición que cargaba con un estigma social y una precariedad financiera abrumadoras. La mujer que una vez fue el centro de un hogar convencional ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de sacar adelante a 2 hijos pequeños en un mundo que ofrecía pocas oportunidades a una mujer sola. La lucha por la supervivencia se convirtió en la nueva y despiadada normalidad para la familia Portway. La verdadera medida del carácter de Alice Portway se revela con una claridad conmovedora en el censo de 1911, un documento tomado apenas 3 meses antes de que el mundo se le viniera encima. La encontramos en el número 41 de Algernon Road, en Enden, pero el hogar es radicalmente diferente. Alice, de 40 años, es ahora la cabeza de familia, y junto a su nombre, una sola palabra lo define todo: viuda. Han pasado 8 años desde la muerte de Austin, y Alice no se ha limitado a sobrevivir, ha forjado un nuevo modus vivendi con una tenacidad férrea. Se describe a sí misma como una tendera tabaquera, al frente de un pequeño comercio que segaramente ocupaba la planta baja de su casa, un establecimiento humilde donde se vendían cigarrillos, puros y quizás periódicos.
A su lado, ya no como una visitante ocasional sino como un pilar fundamental de esta nueva estructura familiar, está su sobrina, Bahiel Tasme. Ahora una mujer de 26 años cuyo rol se define como asistente en el negocio. Leonard, con 12 años, y su hermana Dora, de 11, aparecen como estudiantes, un testimonio del empeño de Alice por mantenerlos dentro del sistema educativo, por asegurarles un futuro a pesar de la adversidad. Esta imagen es un poderoso retrato de resiliencia femenina, una unidad doméstica reconstruida a partir de la pérdida, unida por lazos de sangre y necesidad, luchando por mantenerse a flote en los resquicios de la sociedad eduardiana. Es en este contexto de lucha constante y amor inquebrantable donde la desaparición de Leonard adquiere su dimensión más desgarradora. La mañana del 6 de julio de 1911 quedó grabada a fuego en la memoria de Alice Portway con una nitidez que el tiempo no logró borrar. Eran alrededor de las 8:30 cuando Leonard, con su traje marrón, su camisa de cricket blanca y la corbata azul y amarilla que delataba su pertenencia a la escuela William Ellis, salió de casa. Llevaba en el bolsillo 4 chelines y 9 peniques, quizás para el almuerzo o algún gasto menor. Pero hubo un detalle, un intercambio aparentemente trivial, que con el paso de los días se transformaría en un agudo y punzante símbolo de lo inconcluso. Aquella mañana, Leonard le había pedido a su madre que, por favor, arreglara un par de sus botas. Fue un encargo de lo más cotidiano, la prueba de que su mente estaba puesta en el regreso, en la continuidad de su vida. Él confiaba en volver a casa para calzar esas botas remendadas, y esa confianza se convirtió, para Alice, en la prueba irrefutable de que no había huido, de que algo terrible, algo completamente ajeno a su voluntad, se había interpuesto entre él y su hogar. Esa petición inocente se convertiría en el eco de una vida interrumpida, un recordatorio constante de que el Leonard que se fue no era un fugitivo, sino un hijo que esperaba regresar. Las horas de aquel 6 de julio transcurrieron con una lentitud agonizante. El crepúsculo cayó sobre Enden y Leonard no regresó. La cena se enfrió en la mesa, y la silla del muchacho permaneció vacía. Alice comenzó entonces una vigilia que se extendería durante meses, incluso años. Esa primera noche, se sentó en la penumbra, con el oído alerta a cualquier ruido en la calle, esperando oír el familiar golpeteo de sus pasos acercándose por la acera, el chirrido de la puerta al abrirse. Pero solo hubo silencio. Una y otra vez, a lo largo de las interminables semanas que siguieron, se quedaría despierta en la oscuridad, escuchando un sonido que nunca llegó. La ansiedad inicial, esa punzada de preocupación que cualquier madre sentiría, se transformó rápidamente en una angustia profunda y sistemática. Al no tener noticias al día siguiente, Alice acudió a la policía. La maquinaria de la ley se puso en marcha, y pronto se emitió un aviso de la Policía Metropolitana con la fotografía de Leonard, un retrato que convertiría el rostro de un niño en el símbolo de un misterio nacional. La descripción era minuciosa: 13 años, 4 pies y 10 pulgadas de estatura, tez pálida, cabello castaño oscuro, ojos azules y labios protuberantes. Se detallaba cada prenda de su ropa, desde el traje Norfolk hasta los botines, como si al enumerar cada hilo se pudiera tejer un camino de regreso hacia él. Pero al final del comunicado, una línea simple y escalofriante resumía la tragedia: salió de casa para ir al colegio. Una acción de lo más normal se había convertido en el preludio de la nada. Con el paso de las semanas, la desesperación privada de Alice Portway traspasó los muros de su hogar y estalló en las páginas de la prensa nacional. Para noviembre de 1911, el Daily Mirror llevaba a sus lectores directamente al corazón de aquel dolor con un titular desgarrador: el hijo perdido de la viuda. El artículo no era una mera crónica, era un grito desesperado. Recogía las propias palabras de Alice, que se dirigía al periódico con una fe conmovedora: sé lo que el Daily Mirror ha hecho en el pasado en toda clase de pesares. Incluía, además, un mensaje directo a Leonard, una súplica que atravesaba el papel para llegar a un hijo que quizás ya nunca la leería, le decía cuán agradecida estaría si volvía a casa, le hablaba de su ansiedad, de que su salud se resquebrajaba bajo el peso de una tensión insoportable. A través de estas líneas, comenzamos a vislumbrar la magnitud titánica de su búsqueda. No era una madre que esperaba pasivamente, era una investigadora incansable. Había escrito más de 100 cartas, a comisarías de policía de todo el país, a consulados británicos en los puertos de medio mundo, a instituciones benéficas, hospitales y asilos de pobres de Londres.
Había convertido su dolor en una campaña metódica y global, siguiendo cada pista, por tenue que fuera. Incluso viajando en 3 ocasiones a Southampton tras rumores de avistamientos que siempre terminaban en amarga decepción al comprobar que ninguno de aquellos chicos era su Leonard. La convicción más profunda de Alice, su ancla en medio del caos, era el carácter de su hijo. Ante las especulaciones que empezaban a circular, se mantenía firme. Leonard no era un aventurero, no soñaba con ser pirata ni con escapar a tierras lejanas. Era un muchacho brillante y prometedor, fascinado por los misterios de la electricidad y la física, cuyo mayor anhelo era convertirse en ingeniero electrotécnico. Aquel detalle de las botas por remendar era, para ella, la prueba definitiva. ¿Qué fugitivo, qué niño que planea escapar de su vida, se preocupa por el estado de su calzado? Su desaparición, por tanto, no podía ser voluntaria. Algo o alguien le había impedido regresar. Esta certeza, sin embargo, no hacía más que ahondar su tormento, porque si no había huido, las alternativas eran aún más tenebrosas. Su caso conmovió a tantos que incluso traspasó los umbrales del poder. En vísperas de la Navidad de 1911, el diputado local, Harry Mallib, se hizo eco del drama en las páginas del Morning Advertiser. Hablaba de la larga y angustiosa agonía del dolor distraído que transmitían las cartas de Alice y hacía un llamamiento público con la esperanza de que la mujer pudiera recibir el mayor de los regalos navideños: el regreso de su hijo a casa. La campaña de prensa no cejaba, y en Nochebuena, el periódico Lloyd's Weekly Newspaper publicaba una de las descripciones más exhaustivas del joven desaparecido. Lo describía como de complexión robusta, con ojos castaño oscuro, cejas y pestañas espesas y negras, rostro lleno y orejas más bien prominentes. Se hacía hincapié en su gorra azul con un círculo amarillo en la parte superior y en su corbata azul y amarilla, los colores de la escuela William Ellis. Como si esos pequeños detalles de color pudieran servir de faro para alguien que lo hubiera visto. El artículo incluía una larga carta de la propia Alice, quien, con una fe que desgarra el corazón, escribía que confiaba en que la publicación de esa descripción sería el medio para recuperarlo. Relataba su salud quebrantada y su búsqueda exhaustiva y metódica, un esfuerzo burocrático monumental, cada cónsul británico contactado, el jefe de policía de cada condado, cada comisaría, cada superintendente de la Junta de Comercio, el Registro General de Marineros y Navíos. El resultado era siempre el mismo, un eco unánime en el vacío: no se había enrolado en ningún barco, no había sido localizado. Su carta terminaba con una súplica que condensaba toda su pena: espero oír algo de él antes de Navidad, porque no será Navidad para mí sin él. La esperanza, ese frágil hilo, aún no se había roto del todo. Incluso después de las fiestas, la pregunta seguía flotando en el aire, inquietante e irresoluta. El 29 de diciembre, el Evening News se hacía eco de las múltiples teorías. Un reportero que investigaba el caso hablaba con Alice, quien insistía en que Leonard era feliz en casa, un buen hijo, y que su hermana Dora estaba con el corazón destrozado. Este artículo nos da un dato crucial: el nombre de su escuela, la William Ellis Endowed School en Gospel Oak, y confirma que el muchacho mostraba un talento considerable para las matemáticas y la física. Pero también introduce, quizás con un punto de sensacionalismo, una nueva hipótesis. Se menciona que Leonard había estado leyendo un libro titulado The Turanewas, Los dos fugitivos. El periódico especulaba con que aquella lectura había podido avivar su imaginación, sembrando en él la semilla de la aventura. No obstante, el propio artículo ponía en duda esta teoría al observar, con pragmatismo, que los pocos chelines que llevaba en el bolsillo no eran suficientes para llevarle muy lejos. La semilla del misterio, sin embargo, ya estaba plantada en la mente del público. Ese mismo día, el periódico local, el London y Finchley Times, arrojaba una sombra aún más siniestra y tangible sobre la investigación. Informaba de que, esa misma semana, la policía había dragado el estanque de los terrenos de Burrows Lodge. El estanque, decía el artículo, estaba lleno de agujeros y malezas, y se pensó que quizás el cuerpo del joven podría encontrarse allí. La búsqueda del hijo pródigo, del fugitivo imaginario, había adquirido una urgencia sombría y terrible. Ya no solo se buscaba a un niño vivo, sino también, de manera desesperada y macabra, un cadáver. Los hombres con sus redes y ganchos removían las aguas estancadas, buscando en la oscuridad acuática lo que la luz de la superficie se negaba a revelar. La búsqueda, como era de esperar, resultó infructuosa.
No había cuerpo, no había respuestas, solo el lodo y el silencio. La incertidumbre, más densa y fría que las aguas del estanque, se instaló para quedarse. La búsqueda se arrastró hasta el nuevo año, pero la llama de la esperanza se iba apagando lentamente. El 7 de marzo de 1912, una última y desesperada tentativa apareció en la Islington Gazette. Se ofrecía una recompensa de 10 libras por cualquier información que llevara a Leonard. Era una suma considerable para la época, un último esfuerzo por comprar una verdad que el destino parecía empeñado en ocultar. Y tras ese anuncio, la nada. El silencio. Durante 4 largos años, el nombre de Leonard Portway desapareció de los periódicos, de los registros públicos, de la conversación pública. El caso se enfrió, archivado en el limbo de los misterios sin resolver. La vida, con su implacable indiferencia, siguió adelante. Mientras tanto, en el continente, las tensiones que desembocarían en la Primera Guerra Mundial se acumulaban como nubes de tormenta. Para Alice Portway, esos años debieron de ser un purgatorio, un interminable presente de ausencia, donde cada día era una repetición del anterior, marcado por la escucha de unos pasos que nunca llegaban y la mirada fija en una puerta que nunca se abría. Entonces, en la primavera de 1916, cuando Europa estaba sumida en el fragor de la Gran Guerra, ocurrió lo inesperado, lo casi milagroso. El 19 de mayo de 1916, el Hendon y Finchley Times publicaba una noticia que debió de dejar atónitos a los vecinos de Hendon: el misterio de la desaparición de Leonard Portway estaba resuelto. Con una sobriedad que resulta casi frustrante, el periódico informaba de que se había sabido que el joven estaba vivo y bien. No había detalles, no había relatos dramáticos de reencuentros, ni explicaciones sobre cómo se había producido el descubrimiento. El artículo, mezquino en los detalles que más importaban, se centraba en el hecho incontrovertible de su supervivencia. Y, sin embargo, arrojaba un dato fundamental, una pieza clave del rompecabezas: tras emplearse en 1 o 2 lugares, Leonard llevaba casi 2 años sirviendo a su rey y a su país en el ejército. Aquella frase contenía un mundo de implicaciones. Casi 2 años antes de mayo de 1916 situaban su alistamiento, y por tanto su reaparición en la sociedad, alrededor de 1914. Justo cuando el Imperio Británico entraba en la guerra más terrible que había conocido. El muchacho desaparecido había emergido de las sombras en el momento más convulso de la historia moderna, intercambiando el anonimato por el uniforme de soldado. El artículo añadía que el mes anterior, la señora Portway había recibido una carta de su hijo, escrita desde Francia, y que, desde entonces, él había estado en casa unos días de permiso. Imaginen esa escena: la carta que llega después de 5 años de silencio, el sobre con matasellos francés, las manos de Alice temblorosas al abrirlo. Sus ojos nublados por las lágrimas leyendo las palabras que creía que nunca leería. Y luego, el reencuentro físico, el abrazo que creía imposible, la mirada a un hombre joven donde solo recordaba a un niño. El misterio de la desaparición se cerraba, pero se abría otro quizás más profundo, el de los años perdidos. ¿Dónde estuvo Leonard Frank Portway desde julio de 1911 hasta su alistamiento en 1914? Los registros guardan un silencio absoluto. Es un vacío de 3 años que se convierte en el gran enigma de su vida. No sabemos si permaneció escondido en los laberínticos barrios bajos de Londres, si viajó por el campo trabajando en granjas, si vivió bajo una identidad falsa. No sabemos qué motivos lo llevaron a alejarse, qué tribulaciones internas o circunstancias externas lo mantuvieron alejado de una madre que lo buscaba con desesperación. El porqué y el cómo de esos 36 meses murieron con él, sepultados bajo el peso del tiempo y el secreto. Lo que sí sabemos es que, una vez reintegrado, su vida tomó un rumbo nuevo y apacible. El censo de 1921 nos lo encuentra con 25 años, lejos del bullicio londinense, en la costera y tranquila localidad de Prestat Inn, en Gales del Norte. Allí trabaja como encargado de pistas de tenis, un oficio que habla de una vida al aire libre, serena y alejada de las ambiciones intelectuales de su juventud. Y, lo que es más importante, se aloja en casa de George y Ellen King y de su hija de 26 años, Annie. Un nuevo capítulo, y con él, un nuevo amor, comenzaban a escribirse. La vida, tras tanta zozobra, parecía por fin ofrecerle a Leonard un remanso de paz. 2 años después, en 1923, los registros nos muestran el reportaje de la boda entre Leonard Frank Portway y Annie King.
El artículo detalla su matrimonio en la iglesia parroquial de Prestatyn. El niño perdido de Enden, el soldado que volvió de la guerra, había encontrado por fin un hogar verdadero en Gales, junto a la mujer que sería su compañera de por vida. Pero las sombras del pasado nunca se alejan del todo. Con los años, Leonard y Annie regresaron a Londres, a un regreso que estuvo marcado por nuevas y dolorosas pérdidas. Su hermana Dora, aquella niña de 11 años que lo había echado tan terriblemente de menos, falleció en 1933. Sin haber podido disfrutar plenamente del reencuentro con el hermano mayor que un día se esfumó. Y apenas 3 años después, el 6 de marzo de 1936, el mismo Anthony Finchley Times que una vez narró su desaparición y su milagroso retorno, publicaba el obituario de su madre, Alice Portway. Alice murió a los 63 años en Kingsbury, tras una larga enfermedad. Había sido agente de prensa durante casi 30 años, una lucha que había emprendido para sobrevivir tras la muerte de su marido y que había mantenido con tenacidad incluso durante la angustia de la desaparición de su hijo. Le sobrevivía su hijo Leonard, quien, en un giro del destino cargado de profundo simbolismo, ya se había hecho cargo del negocio familiar. Leonard y su esposa Annie dirigieron el servicio fúnebre en la iglesia de St. John. Él, el único superviviente de la familia nuclear, enterró a su madre en la tumba familiar en el cementerio de Hampstead, cerrándose así un ciclo de dolor y resistencia. Y así llegamos al documento final, la última página en la vida de Leonard Frank Portway. El 13 de mayo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Leonard falleció. Tenía solo 47 años. Su ocupación, grabada con una ironía amarga y poética, era maestro de agente de prensa y tabaquero. El niño que no volvió a casa había regresado, al final, para convertirse en el dueño y señor de la misma tienda que su madre había levantado con tanto esfuerzo para mantener a la familia unida. La causa de su temprana muerte fue una embolia cerebral provocada por una endocarditis reumática, una enfermedad cardíaca crónica y debilitante que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. La informante que estuvo presente en el momento de su muerte fue su esposa, Annie. Y quizás, el detalle más conmovedor de todos, la pieza que cierra el círculo de manera tan perfecta y trágica, es la dirección donde ocurrió el deceso, el número 41 de Algernon Road, en Enden. Leonard Frank Portway murió en la misma casa de la que salió una mañana de julio de 1911 para no volver, en el mismo hogar que fue el epicentro de la angustia de su madre, en el mismo lugar que, tras su regreso, se convirtió en su legado y, finalmente, en su lecho de muerte. 33 años después, el viaje terminó donde empezó, en un susurro final dentro de aquellas paredes que tanto habían esperado su regreso. La pesadilla había terminado, dejando atrás una historia de misterio, resiliencia y un silencio que, para siempre, guardará el secreto de aquellos 3 años perdidos. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.